Continuamos con Zoom a la noticia. Lo que sucedió en Crimea ha sido una violación clara de la Constitución ucraniana y de la ley internacional, y no vamos a reconocer y no va a ser reconocido por la comunidad internacional. Hoy les anuncio una serie de medidas que van a continuar el costo que debe asumir Rusia y aquellos responsables por lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania. Primero, como me autoriza el Poder Ejecutivo, estamos imponiendo sanciones en individuos específicos que son responsables por afectar la soberanía, la integridad territorial y el gobierno de Ucrania. Segundo, he firmado una nueva orden ejecutiva que expande el alcance de estas sanciones. Como un paso inicial, estoy autorizando sanciones contra oficiales rusos y estos que operan específicamente en el sector relacionado con las fuerzas militares y aquellos que proveen material oficial al gobierno ruso. Tercero, nuestro mensaje claro: como aliados de la OTAN tenemos un mensaje conjunto y mantenemos nuestro compromiso firme. Y esas fueron las sanciones que impuso Estados Unidos específicamente a 7 altos funcionarios rusos y a 4 ucranianos. Son las medidas más duras adoptadas contra Rusia desde el fin de la Guerra Fría, de acuerdo con el gobierno estadounidense. Washington se reserva imponer más medidas si Moscú insiste en anexionarse Crimea. Esto es un informe que hemos preparado para ustedes. Crimea dio el sí a su regreso a Rusia. Con el 95% de votos a favor y una participación del 80%, los ciudadanos decidieron que la República Autónoma regrese a la jurisdicción de Moscú. Aunque el presidente ruso Vladimir Putin calificó el referéndum como democrático, por su parte Occidente alzó su voz de protesta en contra de la iniciativa. Estados Unidos y el conjunto de la Unión Europea reiteraron su posición de que el proceso electoral es ilegal y contrario a la Constitución de Ucrania. Sin embargo, la Federación Rusa ha defendido con contundencia sus intereses por la península de Crimea, sin importar las sanciones impuestas por la Casa Blanca, que congeló los activos de 11 funcionarios rusos y ucranianos, que son considerados responsables de la crisis que vive Ucrania, además de no poder viajar a territorio estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que el referéndum violó la soberanía e integridad del territorio de Ucrania y que no será reconocido por la comunidad internacional. Para los expertos, la decisión de Crimea para anexarse a Rusia tiene un contexto histórico, debido a que la Federación Rusa ha dominado la península durante la mayor parte de los últimos 200 años. Sin embargo, fue transferida por Moscú a Ucrania, que en 1954 hacía parte de la Unión Soviética. Por esta razón, la población de Crimea está compuesta por el 58% de rusos y tan solo con un 24% de ucranianos. Además, señalan que a esto se le suman los intereses económicos y militares de Moscú, que cuentan con 161 aeronaves, 388 naves de guerra, buques en aguas ucranianas y cerca de 25.000 tropas. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde Miami, Florida, a Manolo González, analista político internacional, periodista, además fue corresponsal de La Voz de Rusia. Y en Santiago de Chile está con nosotros Daniel Jadwe, analista internacional, experto en Oriente Medio, vicepresidente de Comunicaciones de la Federación Palestina. Señores, gracias por participar aquí en Suma la Noticia. Bienvenidos. Señor González, voy a empezar con usted. ¿Qué significan estas sanciones? ¿Qué significa para la relación Estados Unidos-Rusia? Bienvenido. Andrea, buenas noches, gracias. Bueno, ¿qué significan? Estas sanciones, primero que todo, son demasiado débiles, demasiado pocas realmente para lo que está sucediendo en torno a Crimea. Hay una cosa bastante seria y ha sucedido la semana pasada y ha pasado desapercibida en los medios de comunicación y tiene que ver justamente con el anuncio de la FED que más de 105.000 millones de dólares han desaparecido de Estados Unidos. Esto en el momento que se anunció las sanciones a empresas rusas, a funcionarios rusos, activos rusos que serían congelados, los rusos rápidamente lograron sacar este dinero a los Estados Unidos. ¿Qué le significa esto? ¿Qué significa esto? Muy simple. Si las cosas siguen así, la economía de los Estados Unidos podría entrar en un crash
Y esto es inevitable en caso tal de que Estados Unidos haga más fuerte las sanciones. Y allí el peligro que la economía mundial estaría corriendo un grave riesgo porque es muy fuerte el dinero ruso invertido en la economía de los Estados Unidos. Ahí el problema de por qué Crimea no puede pasar a mayores. Señor Jado, bienvenido. Gracias también por acompañarnos. ¿Usted cree lo mismo o que son sanciones débiles? Bueno, la verdad es que creo que estamos asistiendo a una pelea entre dos países capitalistas que se disputan, como en cualquier negocio, ¿no? Una porción de territorio en donde no les interesan humanos, ni los derechos civiles, ni los derechos políticos, sencillamente están viendo a sus intereses económicos, y acá lo relevante es que es sorprendente la hipocresía con la que se tocan estos temas, ¿no? Hay que recordar cuál fue la posición de los mismos países que están criticando, y yo la verdad que no estoy ni siquiera por defender la posición rusa, la verdad que es sumamente discutible lo que está sucediendo, pero no es la misma posición que tuvieron con el referéndum en las Islas Malvinas respecto de Gran Bretaña, ¿no? Como no es la misma posición que tienen respecto de otras ocupaciones y anexiones territoriales en el mundo. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es una disputa por un trozo del negocio entre dos países actualmente capitalistas, y yo creo que no va a pasar a mayores porque finalmente la guerra es el peor negocio para los dos. Ahora, señor González, pero el referéndum se celebró y ganó ampliamente el sí, con casi el 97%. ¿Hay que pasar la página o habría más bien que pasar la página? Bueno, Andrea, que hay que analizar dos cosas. Mire, hace unos años, cuando Chechenia quería independizarse, hizo un referéndum y fue abrumadoramente mayoritario el sí, la independencia de Rusia. Rusia en ese momento desconoció ese referéndum y dijo todo lo que hoy Occidente dice de un referéndum. ¿Qué sucede? Hoy las cosas son a la inversa. Es Crimea la que quiere independizarse de Ucrania, anexarse a Rusia, y es Rusia la que le apoya, pero es la comunidad internacional la que está diciendo que es ilegal todo lo que está pasando. Tenemos el ejemplo de Kosovo. ¿Qué significa todo esto? Hombre, estamos hablando de un 96%, es un territorio históricamente ruso, es un territorio étnicamente ruso. La gente está mirando con atención si la comunidad europea está finalmente aportando el dinero o va a aportar el dinero que necesita Ucrania. Los de Crimea lo ven con facilidad y dicen es más fácil anexarnos a Rusia, que nos ayude económicamente, porque es un país que todavía mantiene una fortaleza económica, que asociarnos a Europa, que es incierto si nos van a prestar estos dólares, estos euros, porque fíjese usted, hace una semana Angela Merkel le dijo al presidente en funciones en Ucrania, le dijo que hay que ver, que hay que analizar con detalle el primer tramo de un préstamo de unos 15.000 millones de euros para sacar a Ucrania adelante. Entonces, ¿esto qué le indica? Le indica que prácticamente Crimea está sola en ese sentido económico. Ahora, Crimea fue muy mal atendida económicamente durante los gobiernos anteriores, y allí también el descontento de la gente. La gente, si votó así, también es producto de un inconformismo que hay, de un abandono del gobierno de Kiev. Ahora, señor Jadwe, ¿qué precedente deja para lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania y en esa relación Rusia-Estados Unidos? ¿Qué precedente deja el referéndum y los resultados? A ver, yo creo que una de las cosas que hay que pensar lo que está aconteciendo es que más allá de los discursos rimbombantes, digamos, de la comunidad internacional, en donde el derecho a la autodeterminación de los pueblos siempre se pone como un valor supremo, sin embargo, cuando los pueblos se manifiestan, son otros los intereses que se cruzan, ¿no?, en la voluntad popular. Habría que verdaderamente poner sobre la mesa si es que efectivamente vamos a seguir pasando por alto este valor supremo al cual todos hacemos referencia, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, o vamos a estar sometidos tanto en la democracia como en la autodeterminación de los pueblos a los vaivenes del mercado, más allá, vuelvo a reiterarlo, de lo que hoy día le hace falta a la península de Crimea, que tiene una posición estratégica, geopolítica y geoeconómica. Lo que aquí se está debatiendo no es lo que pasa hoy día en esta crisis de Crimea, sino que es quién
en el futuro próximo, cuando las fuerzas económicas vuelvan a estar en alza y donde los que ganaron en los negocios pasen a crecer nuevamente sobre lo que dejaron las fuerzas productivas que fueron destruidas, ¿quién se va a quedar con el negocio que Crimea representa? Y en eso me parece que quienes más derecho tienen a decidir son efectivamente quienes habitan el territorio. Y me gustaría que así pasara en todas partes del mundo y que aprendiéramos a relevar de verdad, ¿no?, la autodeterminación de los pueblos, que debiera convertirse algún día en un valor supremo, como todos decimos. Nos acompaña Justin Thomas, él es portavoz vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos para América Latina. Señor Thomas, agradezco su tiempo, muy amable. ¿Qué va a pasar? Yo decía, ¿qué precedente está dejando las sanciones de Estados Unidos contra algunos colaboradores de Vladimir Putin? Y si todavía, como ha dicho John Kerry, hay una salida diplomática para esto. Bienvenido. Gracias, Andrea. Buenas noches. Estados Unidos sigue firme todavía en mantener que la soberanía y que la integridad territorial de Ucrania es lo más importante en todo esto. Hemos dicho ya hace varios días que va a haber costos si Rusia continúe con su postura agresiva, y lo que estamos viendo en los últimos días, inclusive hoy, por la acción ejecutiva del presidente Obama, es que estamos comenzando a dar nombres y dar ejemplos firmes de lo que estamos haciendo en términos de sanciones. Entonces esperamos con esta presión política, económica y diplomática que podamos por lo menos convencer a Rusia a cumplir con sus obligaciones internacionales. Sabemos que ya han votado en este llamado referéndum en Crimea, lo que el gobierno de Estados Unidos no considera legítima y tampoco justificada. Sabemos que este voto va en contra de la Constitución ucraniana, además de la ley internacional. Esperamos que podamos mantener las instituciones tan importantes que establecemos juntos con Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, que deberían determinar de una manera más legal cómo se define los territorios, cómo se definen los territorios hoy en día. Tenemos mecanismos para tomar este tipo de decisión, y no es a través de la presión ni la invasión, como ha hecho Rusia, que vamos a determinar este tipo de cuestiones en el siglo XXI. Pero, señor Thomas, lo que hablábamos con nuestros otros invitados, el referéndum se celebró, ganó ampliamente el sí. ¿Qué pasa con la autodeterminación de los pueblos? Pues un referéndum realizado sin la participación del gobierno de todo el país, bajo la presión de tropas invasoras extranjeras, no puede ser considerado legítimo. Entonces queremos continuar a instar a Rusia y el gobierno ucraniano a entrar en un diálogo para que puedan llegar a alguna determinación en el futuro sobre el futuro de Crimea. Pero sabemos que no es a través de la invasión y la presión que podamos considerar un voto legítimo y que sea la verdadera autodeterminación de los pueblos. Sabemos que en Crimea hoy en día no hay necesariamente un ambiente libre de discusiones sobre el futuro de la región, ni hay diálogo directo con el gobierno interino en Kiev. Entonces no podemos llamar esto como un voto legítimo. No es así que vamos a determinar realmente y establecer la autodeterminación de los pueblos. Y finalmente hay un temor, señor Thomas, de que Rusia más adelante pueda buscar la anexión de otras regiones al sur de Ucrania y de otros países que en su momento hicieron parte de la antigua Unión Soviética. ¿Hay ese temor, ese cuestionamiento? Estamos trabajando con nuestros aliados en Europa y también con el gobierno de Ucrania para realmente evitar esa situación. Estamos firmes en nuestra colaboración con nuestros socios europeos. Ellos también están estudiando la posibilidad de imponer sanciones adicionales y esperamos a través de eso nuestro apoyo a los aliados en Europa, convencer a Rusia a alejarse de esa postura agresiva
y de realmente respetar no solamente a Ucrania, sino a la soberanía de todos los pueblos y a las instituciones tan importantes que existen ya hoy en día para tratar esos temas. Hay instituciones internacionales, hay organismos de derechos humanos que también podrían tener un papel en ese debate, y esperemos que Rusia participe junto con nosotros y la comunidad internacional en estas conversaciones. Voy a agradecer a Justin Thomas, él es portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos para América Latina. Señor Thomas, mil gracias por su tiempo, un gusto haberlo tenido aquí en NTN 24. Hacemos una pausa, antes revisamos las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter y ya regresamos con las conclusiones. @Darío Ramos. Rusia tiene mucha presión de la comunidad internacional que se le va a ir encima. @Manfred Grutov. Vladimir Putin va a ganar este pulso con Obama, a pesar de la debilidad económica y problemas internos de las fuerzas militares de Rusia. @Jorge Arturo Sasa. Controvertir con ideas serias y rigurosas puede ser una forma de mostrar que la pluma es más poderosa que la espada. Ya regresamos con Zoom a la noticia.